Estamos hablando de la distribución del gasto y la pobreza, pero yo quiero fastidiar un poco con ustedes, porque el gobierno dice, bueno, pero está bien, ustedes tienen buenas intenciones, ustedes han llevado la vanguardia en sensibilizando, dándole visibilidad a todo esto que están ustedes haciendo esta noche con mucha maestría, pero es que la presión tributaria son 13.3, o sea, está bien, ustedes están animados de sentimientos de compasión, de solidaridad con los dominicanos y dominicanas. Si se pudiera, nosotros lo hiciéramos, pero es que eso es 13.3%. Y bueno, y cuando uno recuerda la intervención de Nelson Suárez aquí sobre el gasto tributario, uno dice, bueno, el presupuesto de este año son 400.000 millones, ¿no? Pero pudo haber sido 500.000 en términos ideales, porque el gasto tributario son 108.000 millones. Sí. Y estamos hablando de exenciones de ITEVIS, de impuestos al patrimonio, hidrocarburos, es decir, quizás se puede encontrar algo ahí, nadie se ha puesto a hurgar y a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿Cómo hacemos? Porque, ok, pongamos el mejor gobierno lo que podría es estar distribuyendo pobreza. ¿Entiendes? Pongamos el caso, no hacemos el metro, le asignamos el 4% del PIB, pero ese 4% del PIB es una cosita, ¿no? Nos da la satisfacción de que cumplimos, pero el 4% nuestro no da para nada comparado con lo que, digamos, el PIB de Brasil. O si los haitianos invierten el 6% en educación, sabemos que no van a construir ni 3 escuelas con el 6% del PIB del haitiano, ¿no? Dime, a ver, Jenny. Sí, el planteamiento de nosotros respecto al tema de los ingresos, que es donde meteríamos el gasto tributario y lo que plantea la presión tributaria, es que realmente hay que revisar y cuestionar el gasto tributario. Nosotros, nuestra postura en el Centro Montalvo es que se mantenga exclusivamente el gasto tributario que tiene que ver con el ITEVIS, pero de los bienes básicos. La canasta familiar. La canasta familiar. Arroz, básica. Aceite, plátano. Exactamente, esa es la postura de nosotros. Ese debería ser el único gasto tributario que se mantenga. Y el grueso del gasto tributario tiene que revisarse y tiene que pasar a ser parte de los ingresos que pasarían a formar parte del presupuesto fastidiando. Y no pudiera también haber un gasto tributario orientado, digamos, a un sacrificio fiscal para estimular a las pequeñas y medianas empresas que son las grandes creadoras de trabajo, como dice usted, o empleo. Siempre y cuando haya una revisión del impacto de ese gasto tributario, porque la mayoría de las leyes que tenemos que han implementado, que hacen que hoy tengamos esos 108.000 millones de gastos tributarios, no han sido revisadas, porque muchos han sido para eso. No sabemos si están funcionando. Muy bien. Muchas han sido para estimular la producción agrícola, el desarrollo del campo, pero las estadísticas nos plantean que la situación de la gente sigue siendo igual, es mentira, y sigue siendo peor. Es peor. ¿Ustedes tienen una idea de ese gasto tributario, por ejemplo, en algunas áreas, de impacto? ¿Qué ha pasado con ese gasto tributario? Eso es lo que decimos, no existe, y mira que recién acabamos de terminar una investigación sobre el tema de los ingresos y no encontramos ninguna evaluación de impacto de ese gasto tributario. Si existe, pues es un secreto muy bien guardado, pero no conocemos, no es público. Pero eso es terrible, Jenny, porque estamos gastando un dinero. Así es. Estamos hablando del 20%, ¿no? El 20% de los más o menos, ingresos, ¿verdad? Comparamos el gasto tributario 25%. Con lo que sería... De 500, 100, claro. No. Con lo que sería, lo que vamos a tomar prestado para este presupuesto de este año, y es mayor el gasto tributario que lo que vamos a tomar prestado. Estamos diciendo, si no tuviésemos el gasto tributario, una de dos, o no tuviésemos que endeudarnos, o pudiéramos enfocar ese endeudamiento en lo que sería inversión social. ¿Tiene que ver el gasto tributario entonces con los niveles de endeudamiento? Es decir, si el Estado tiene un 13% de carga... 13.3 de presión tributaria, pero además tiene 108.000 millones en gasto fiscal, ¿es esa parte de la explicación del endeudamiento? Es decir, el Estado necesita recursos para financiar las operaciones sociales. El Estado necesita recursos, pero esa también es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente el endeudamiento en el cual nos estamos metiendo responde a esa prioridad social? ¿Qué dicen ustedes? La calidad del endeudamiento. ¿Qué dicen ustedes? No, la respuesta es que no. Un ejemplo concreto en este presupuesto de este año es, ahorita Juan Luis comparaba la inversión en vivienda con la inversión en transporte. Sí. Y es importante que se vea que el capítulo que tiene en términos nominales, el mayor endeudamiento es el capítulo de obras públicas. Son 21.000 millones de endeudamiento. Contemos que para el metro, para la línea 2 del metro, hay una inversión de 13.000 millones. Y de esos 13.000 millones, la mitad es deuda. O sea,
son 6.000 millones que son del fondo propio y 7.000 millones que son de endeudamiento. ¿Qué nos dice eso? Que de igual manera el endeudamiento no está al servicio de los problemas sociales, que están ya suficientemente diagnosticados, sino a obras no prioritarias que responden pues, a otro tipo de análisis, a otro tipo de planificación, no a la planificación que responde a este diagnóstico. Juan Luis, ¿qué dice? Mira, cuando hablamos del tema de los impuestos, estamos hablando del tamaño del Estado elegido. O sea, yo elijo un tamaño del Estado y el tamaño del Estado tiene que ver con el tamaño que yo hago el presupuesto. Eso es lo que se le llama. El Estado pudiera ser el PIB, pero no, es el presupuesto, es lo que yo voy a gastar en el año. Entonces, el tamaño del Estado, cuando nosotros entramos a discutir el tamaño del Estado, hablamos de dos elementos. Uno, cómo se gasta y otro, cómo se recauda. Sí. Primero, cómo se gasta. ¿Qué es lo que estoy gastando más? Y cuando yo estoy gastando en el tema de una burocracia que tienen con grandes salarios, yo tengo muchos, ahora botellas, tal vez las tarjetas, tal vez, hay un dispendio que hay que analizarlo también. El tema es cómo se recauda. Cuando yo recaudo penalizando por el medio a impuestos indirectos, penalizando a los más pobres, también estoy haciendo un daño. Entonces, esto implica, o sea... Y ciertamente, una pregunta, y ciertamente son los más pobres los que pagan más impuestos. Porque, en términos relativos. En términos relativos, okay, sí, pero lo que me refiero, bueno, hasta 30.000 pesos los asalariados no pagan impuestos, 29.000, es decir, estamos hablando del 85% de la población. Así es. No pagan. Y bueno, y la canasta básica está exenta de impuestos de ITEVI, ¿no? Sí. La canasta básica. Exacto. Claro, no somos ciudadanos de canasta básica, estamos de acuerdo. Sí, pero ¿no será la clase media también la que está cargando pesado? El banquito de picar carne. Claro, carga pesado la clase media, pero lo que vemos es lo siguiente, todos pagamos ITEVIS. Ciertamente que va en la medida de lo que consumimos, pero recordemos que la persona empobrecida consume todo lo que gasta, todo lo que gana, no ahorra. Sí. La persona pobre no se da el lujo de ahorrar. No. Y cuando vemos que el peso mayor de los ingresos está sobre el ITEVI, estamos diciendo, tú que ganas 1.000 pesos, tú que ganas 100 pesos, estás pagando, yo que gano 100 pesos estoy pagando en términos de esos 100 pesos míos, más ITEVI que tú que ganas 1.000 pesos. Así es. Porque tú gastas una parte, pero la otra la ahorras. Es verdad. Y sobre todo el sector informal. Sí. El sector informal, ¿qué gana? Gana tal vez los 20.000 pesos al mes, tal vez el motorista te gana 15.000 pesos, pero todo lo gasta. Y todo es impuesto, hasta el chicle que te come. Paga impuestos con los hidrocarburos. Y después está el otro fenómeno que tú has planteado y el que a nosotros nos preocupa más. De hecho, ahora mismo una de las inquietudes nuestras es hacer un estudio sobre eso. ¿Qué significan los impuestos de una familia? Así es. Sí. O sea, tú me estás diciendo que si la mayoría de los impuestos de aquí, el 70% son impuestos indirectos en este país. Sí. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que significa para una familia eso? O sea, yo me pregunto, el peso del impuesto, yo que gano, tengo mi salario, me cobran por impuestos sobre la renta, pero además yo consumo, implica el mismo peso para mí que a una familia que no gana nada, aunque gana 3.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los más penalizados entonces son ellos. Porque yo logro vivir y ellos perviven en el fondo. Entonces, esa es nuestra preocupación. Mientras los impuestos sean indirectos, mientras esté pensado así, y yo no le caiga encima a esas exenciones fiscales, ¿no? A ese gasto tributario, entonces yo sigo penalizando a los más pobres. Y eso es una gran preocupación. El problema práctico, yo le planteo a ustedes, es decir, hay un gobierno determinado, ¿cómo desmonta ese gasto tributario? Porque aquí Nelson lo explicaba muy bien, venimos desde el año 2001 prácticamente con sumas similares, ¿no? Sí. 100.000, 101, 103, 104 el año pasado y ahora 108. ¿Cómo uno desmonta eso sin que se arme un problema, verdad? O sea, ¿cuál tú puedes bajar un poquito? ¿Cuál tú lo puedes bajar gradualmente? ¿Y cuál tú puedes eliminar? Porque un gobierno decir ahora que va a eliminar todo esto es prácticamente una sublevación, ¿no? Sí, vuelvo otra vez. Sí. Jenny y Juan Luis, nombrados en ministro de Hacienda. Sí. Procedería, tú hacías una pregunta ahorita, ¿están esas exenciones rindiendo el impacto para el que fueron creadas? Tú ordenarías un estudio primero. Un estudio de impacto. Una evaluación de impacto. Okay, y aquellas exenciones que nuestra hipótesis es que
ninguna de esas exenciones fiscales están cumpliendo su cometido. Aquellas exenciones fiscales que no cumplan su cometido, pues deben ser definitivamente eliminadas, deben ser derogadas. Hay un fenómeno que está desde el ángulo del presupuesto. ¿Cómo se expresaría, por ejemplo, en lo que son las políticas sociales propiamente dichas? Que la inversión social anda por un 8% aproximadamente. 7.2 del PIB para este año. 7.2, todavía más baja, sí. Exacto, baja. estamos muy lejos todavía de lo que debiera ser. América Latina, ¿por dónde Promedio anda? entre 14 y 16. 14 y 16%. Que tampoco es lo mejor del mundo, ¿verdad? No. Exacto. Okay. Entonces quiere decir que el gasto que estamos viendo a nivel de presupuesto tiene una explicación en los niveles de las demandas que usted decía, la protesta ciudadana que estamos mirando, por vivienda, por calles, por contenes, por agua, por salud, por educación. Es decir, ese bloque social que es la demanda ciudadana no está siendo contemplada adecuadamente en términos de recursos en el presupuesto nacional desde hace años. Desde hace años. Esa es la idea, ¿no? Así es. Así es. Así está siendo. Mi pregunta es, para que un poco el público entienda, ¿han hecho ustedes un ejercicio en Montalvo, por ejemplo, y aquí se la suelto bien caliente la papa, cómo ustedes harían el presupuesto? Ustedes partirían entonces, el estudio sobre el gasto tributario, número uno. Número dos, recoger entonces aquellos, digamos, reclamos la demanda ciudadana. Y demandas ciudadanas, consenso, y entonces lo pondrían en la mesa. Y después, ¿cuál sería el tercer paso? Pero me lo van a decir después de la pausa. Perfecto.